Buenos días, somos el grupo de Estadística 2 del profesor Fabián Muñoz. Estamos haciendo un punto de investigación de los buses que hacen una parada ilegal, tomando en cuenta que parada ilegal la estamos viendo como la bahía que está enfrente de la Universidad del Norte, pasando el puente, y las paradas ilegales, que es las personas o los buses que paran enfrente de la puerta de la universidad, pasando la calle, donde hay unos restaurantes. Este trabajo se quiso hacer porque muchas personas tienen la tendencia a pasar la calle teniendo un puente peatonal, y eso es muy preocupante. Por ende, decidimos tomar como este trabajo de estadística para tener una aplicación a todo lo que se está viendo. Nuestra problemática es querer ver cuántas personas pasan por la parada ilegal para mirar a ver cuántos buses se tienen que detener en este punto para poder recoger a estas personas. Queremos evitar o tomar una decisión con respecto a esto, y por ello empezamos a tomar los datos de los buses que paran en la parada legal y en la parada ilegal. Se tomaron 4 días, el día jueves, el día viernes, lunes y martes, a diferentes horas, generalmente horas pico. Se tomaron siempre 30 buses en donde se miraron cuántos buses hacían parada legal y cuántos buses hacían paradas ilegales. Estos fueron los datos que se obtuvieron, para un total de 180 buses, con paradas ilegales totales de 31 buses y paradas ilegales de 149 buses. Unas proporciones en donde las paradas legales fueron de 0.172 periódico y las paradas ilegales de 0.827 periódico. La media de estas era de 5.16 en las legales y de 24.83 en las paradas ilegales. Se obtuvieron unas desviaciones de 2.0412 en las dos, ya que se tomaron siempre 30 buses de muestra para cada uno, y la desviación y la desvarianza de 4.16 periódico en las dos. Antes de iniciar el trabajo como tal, decidimos ver qué tipo de datos eran los que estábamos recogiendo, aplicando la estadística descriptiva en este punto. Nos pudimos dar cuenta que los datos que nosotros obtuvimos fueron datos cuantitativos discretos, y adicional a eso, decidimos hacer una gráfica de torta teniendo en cuenta las proporciones que nos dieron los datos, en donde 17.2 periódico porcentaje eran las paradas legales de los buses y 82.7777% eran las paradas ilegales. Siguiendo con el trabajo, decidimos realizar unas tablas de frecuencias de las paradas legales y de las paradas ilegales. Los números que obtuvimos de frecuencia de las paradas legales fueron 8, 7, 5 y 3. El número 8 lo tuvimos una vez. El número 7 de paradas legales lo tuvimos una vez. El número 5 2 veces y el número 3 2 veces, para un total de 6 muestras de los 6 días que tomamos muestras. En esta columna tenemos la frecuencia acumulada. Aquí podemos ver la frecuencia relativa, que fue de un sexto, y las 2 días que se repitieron, de un tercio y de un tercio, y la frecuencia relativa acumulada. Para las paradas ilegales los números cambiaron un poco más. Tuvimos el número 22, 23, 25 y 27. El 22 se repitió una vez, el 23 se repitió una vez, el 25 2 veces y el 27 2 veces. Aquí podemos ver la frecuencia acumulada para el total de las 6 muestras de los 6 días, y la frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a proseguir a realizar el polígono de frecuencias, que es mostrar de una manera gráfica más sencilla los datos que hemos recolectado anteriormente. Este polígono de frecuencias se hizo con base a los datos que obtuvimos en la tabla de frecuencias según los días. Entonces podemos concluir de este polígono de frecuencias de las paradas legales que los datos son mucho más cercanos al origen, a diferencia
con el polígono de frecuencias de las paradas ilegales, en donde los datos son mucho más lejos del origen. Entonces podemos concluir con estas dos gráficas que las paradas ilegales ocurren con más frecuencia que las paradas legales, es decir, que son más los buses que hacen las paradas ilegales que las paradas legales. Otra conclusión que podemos sacar de este polígono de frecuencias es que entre más cercano estén los puntos o los datos cerca del origen, más alta va a ser la frecuencia. Y en las paradas ilegales, que entre más lejos estén del origen, más alto también va a ser la frecuencia. Estamos utilizando la fórmula basándonos que es una población normal y un Z de alfa medio de 1,96. Es normal porque toda población mayor de 30 es normal. La conclusión que podemos sacar de estas cifras es que la proporción de los buses que hacen la parada legal está de entre el 11,70% y el 22,73%. También otra conclusión importante es que la proporción de los buses que hacen la parada ilegal es mucho mayor y está entre 79,96% y 85,59%. Y la diferencia de estas dos proporciones, como podemos ver, el intervalo nos da negativo y no está contenido el cero. Por lo tanto, con un 95% de confianza podemos concluir que la cantidad de paradas ilegales es mayor que la de paradas legales. Ahora, basándonos en los intervalos de confianza que nos dieron en la sección pasada, nos podemos dar cuenta que este es el intervalo de confianza que nos dio, por ende queremos plantear la hipótesis nula, en donde la proporción de buses que paran en la parada legal es menor que el mayor número del intervalo de confianza de las paradas legales. Entonces, establecemos que como este es el mayor, tienen que ser las paradas legales menores a este número. Entonces, haciendo la hipótesis y planteándola, nos damos cuenta que al hacer el Z y el Z del nivel de confianza, nos damos cuenta que el número que nos da en Z es menor que el número que nos da en el intervalo de confianza. Por ende, solamente utilizamos la parte derecha, ya que estamos planteando que es menor o igual, por ende se rechaza cuando es mayor o igual. Nos dimos cuenta que el número cayó dentro de la parte que se acepta, por ende no hay evidencia estadística para comprobar que la hipótesis nula no es real. Por ende podemos plantear que menos del 22,7582% de los buses hacen una parada legal. Ahora, siguiendo con la parada ilegal, nos damos cuenta que este fue nuestro intervalo de confianza. Por ende, tomamos el menor de los números para establecer que las paradas ilegales podrían ser mayores o iguales que el menor número del intervalo de confianza, para saber si son más las paradas ilegales. Establecemos la hipótesis alterna y nos damos cuenta que el número que nos dio en Z es mayor que el número que nos dio en Z de alfa, que sería la parte en donde rechazaríamos la hipótesis. Nos damos cuenta que como nos dio mayor, no hay evidencia estadística para mostrar que la hipótesis nula no es real. Por ende podemos concluir que más del 0.799635 de los buses paran o hacen una parada ilegal. Ahora, estableciendo nuestro intervalo de confianza anterior, cuando establecíamos cuál de las dos era mayor de las probabilidades, nos dimos cuenta que como los dos números nos daban negativos, entonces la parada ilegal era mayor que la parada legal. Entonces, estableciendo esto, nos damos cuenta que queremos mostrar que la parada legal es menor que la parada ilegal.
y estableciendo la hipótesis alterna, nos damos cuenta que al hallar z nos da un número mucho menor que la z de alfa. Solamente tomamos el valor derecho, ya que estamos estableciendo que es menor o igual, y la hipótesis alterna, que es mayor, por ende esa es la que se rechazaría, pero como nos damos cuenta que cae en la zona de no rechazo, no es evidencia estadística para mostrar que la hipótesis nula es fallida. Por ende podemos comprobar que la proporción de los buses que hacen paradas ilegales son mayores que la proporción de los buses que hacen paradas legales. Ahora vamos a hacer la respectiva tabla de concurrencia con los datos recolectados anteriormente. En esta tabla vamos a verificar la relación que existe entre los números de buses que hicieron las paradas legales e ilegales con unas respectivas horas del día, que son de 11:30 a 2:30 y de 1:30 a 2:30 del mediodía. Luego hacemos la suma de los totales de esas paradas, que fueron 31 en paradas legales y 149 de paradas legales, con un total de la muestra de 180. Después de esto vamos a hallar los valores esperados, que son la multiplicación de los totales de estas paradas de las filas con la de las columnas, que es 121 entre el total. Entonces 31 por 121 entre 180, que es el total de la muestra, nos da 21. Este 21 es el valor esperado de esta parada legal de 11:30 a 2:30, y así respectivamente con todas las muestras. Luego de tener los valores esperados, hallamos las hipótesis nulas y la hipótesis alterna. En hipótesis nula tenemos que las categorías A es independiente a la categoría B, y de hipótesis alterna es la categoría no son independientes. Para contrarrestar estas hipótesis que tenemos acá arriba, vamos a realizar el siguiente estadístico de prueba, en donde es la resta del valor observado menos el esperado a la 2 sobre el esperado. Los esperados son los que tenemos en estos que hallamos anteriormente. Vamos a colocar el observado, que es 19, que lo encontramos acá, menos 21, que es el esperado, toda esta resta elevada a la 2 sobre 21, que es el esperado. Hacemos con cada una de las muestras, es decir, una sumatoria con cada una de las muestras, y hacemos el cálculo y nos da la respuesta 0.65. Luego de tener nuestro estadístico de prueba, ahora procedemos a hallar nuestro chi cuadrado de alfa, que en este caso es de 0.05, en donde vamos a hallar los grados de libertad, que son I, que son las filas. Tenemos dos filas, menos 1 es 1, por nuestras columnas, que son 2 menos 1 es 1. Esta multiplicación de 1 por 1 nos da 1. 1 son nuestros grados de libertad. Buscamos esto en la tabla y es de 3.841. Entonces vemos que nuestro estadístico de prueba es menor que nuestro chi cuadrado de alfa, en donde no podemos rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. Es decir, que a este nivel de significancia las horas no tienen nada que ver con las paradas legales o ilegales de un bus. En las conclusiones finales de este trabajo de estadística 2 podemos concluir que la probabilidad de buses que hacen la parada en la parada legal es menos de un 23%, y la probabilidad de buses que hacen la parada ilegal es mayor a un 80%. Por ende, nos podemos dar cuenta que hay una probabilidad de más del 80% que haya un accidente, ya que las personas que toman el bus en la parada ilegal hacen el cruce por enfrente de la Universidad del Norte y no por el puente peatonal. También podemos agregar a esta investigación que los buses que hacen la parada ilegal tienen una probabilidad mayor del 80% a crear una congestión vehicular.